Hola, bienvenidos. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este sábado. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Israel mata al menos a 5 personas en la ciudad de Gaza, entre ellas al comandante de Hamas, Raed Saed, según informan las Fuerzas Armadas israelíes. Se trata de una nueva violación del cese el fuego en medio del supuesto proceso de paz. Escalan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a pesar del nuevo intento de Donald Trump por frenar las hostilidades que han causado 25 muertos solo esta semana. El gobierno camboyano cerró todos los pasos fronterizos con el territorio tailandés. Este domingo los chilenos están convocados a las urnas para votar por el sucesor de Gabriel Boric, la izquierdista y exministra de Trabajo, Janet Jara, y el ultraderechista y 3 veces aspirante José Antonio Kast se disputan la presidencia en una campaña marcada por el tema de la seguridad. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza, donde, a pesar de la tregua supuestamente vigente desde octubre, el ejército de Israel ha matado al menos a 5 personas con un nuevo bombardeo, esta vez contra la ciudad de Gaza. Según las Fuerzas Armadas de Israel, entre las víctimas mortales se encuentra el comandante de Hamas, Raed Saed, a quien habría ido dirigido este ataque. Según las autoridades de Palestina, Israel ha matado a más de 300 personas desde que el 10 de octubre entró en vigor el cese el fuego que dio inicio al llamado proceso de paz de Donald Trump. Ahora el grupo palestino acusa a la parte israelí de socavar la tregua, mientras es incierto cómo proceder con la segunda fase del acuerdo, que implica, recordemos, por un lado el desarme de Hamas y por otro la retirada de Israel de este territorio palestino. El ejército de Israel y el Shin Bet atacaron y mataron al jefe del cuartel general de producción del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, Rad Hussein Saad. Cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Ucrania, porque según lo previsto, si nada cambia, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, así como el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se deben reunir este lunes en Berlín, en Alemania, con Volodymyr Zelensky, con Emmanuel Macron, con Friedrich Merz y con Keir Starmer. Un frente que pretende hacer presión a favor de la contrapropuesta ucraniana para el plan de tregua que implicaría aceptar por parte de Kiev una desmilitarización del Donbass. Nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, tiene los detalles. Lo que sabemos desde Ucrania es que el presidente Zelensky se reunirá el lunes con el canciller alemán para hablar de relaciones bilaterales, hablar de estas propuestas para la paz, y ahí se unirían el resto de líderes europeos y también el secretario general de la OTAN. Ahora sabemos que Witkoff estaría allí el domingo y el lunes hablando de muchos temas que están alrededor de esto. Uno de ellos son las garantías de seguridad, la arquitectura de seguridad europea, que es extremadamente importante para ellos, pero también sobre la reconstrucción de Ucrania una vez terminada la guerra. Se suma que el tema principal sigue siendo el Donbass, esa propuesta de la que habló el presidente Zelensky de que se le pediría a Ucrania retirarse de esta zona que todavía tiene en su control y que Rusia no ha ganado por la vía militar, que serían más o menos unos 6.000 kilómetros cuadrados, y que se convertiría en una zona de libre comercio o una zona desmilitarizada. Sin embargo, Ucrania, una de las propuestas que han estado sobre la mesa es que también se le pediría a Rusia que se retirara de parte de ese territorio para crear esta zona en control de un tercero. Sin embargo, lo que se ha sabido hoy desde Rusia, Ushakov, que es uno de los principales negociadores de Rusia, dice que está bien esta propuesta, sin embargo tendría que tener presencia de seguridad rusa, de una guardia nacional para garantizar la seguridad, algo que obviamente Ucrania no estaría dispuesto a aceptar. Y también ha dicho el presidente Zelensky que en este escenario habría que realizar un referéndum dentro de Ucrania para que la población aceptara. Así que todo es extremadamente complicado, pero la única buena noticia alrededor de estas negociaciones es que continúan y siguen los esfuerzos.
De conflicto en conflicto vamos al sudeste asiático porque Tailandia y Camboya escalan las hostilidades fronterizas que volvieron a estallar, recordemos, esta semana y que desde entonces han causado la muerte de al menos 25 personas. Bien, también esta semana Donald Trump llamó a los líderes de ambos países implicados y aseveró que ambas partes deben volver al alto el fuego. Sin embargo, el primer ministro tailandés lo contradijo y Camboya cerró todos los pasos fronterizos con Tailandia. En el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, Donald Trump esperaba volver a posicionarse como pacificador. Tras mantener conversaciones telefónicas con ambas partes, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del alto el fuego. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche. Ambos países están preparados para la paz. Pero las autoridades tailandesas no parecen haber llegado a la misma conclusión. El primer ministro del país declaró el sábado que los ataques continuarán y el ministro de Exteriores respondió a Trump. Ahora nos preocupa que algunos puntos del tuit de Trump no reflejen, en nuestra opinión, una comprensión precisa de la situación. Y que algunos puntos son incoherentes con los hechos. Quizás el presidente Trump, la fuente de información, distorsionó deliberadamente los hechos. Las autoridades camboyanas han reafirmado su compromiso de resolver la disputa. Este conflicto entre Tailandia y Camboya se remonta a la época colonial. La frontera entre ambas naciones ha sido fuente de tensión durante décadas. Esta hostilidad culminó este año en un conflicto abierto. La intervención de Estados Unidos en julio, junto con China y Malasia, había dado lugar a una paz salpicada de algunas escaramuzas, hasta esta semana. Camboya violó el acuerdo primero. Quienes violan el acuerdo deben rendir cuentas y no al revés. Este es un principio universal que todo el mundo debe comprender. Esta crisis fronteriza va acompañada de una crisis política en Tailandia. El primer ministro Chan Virakul disolvió el parlamento el jueves en un intento de romper el punto muerto entre los partidos. En el cargo desde hace apenas 3 meses, sucedió a Paetongtarn Shinawatra, que fue destituido tras un escándalo relacionado con las anteriores negociaciones fronterizas. Cambiamos de información. El Comité Noruego del Premio Nobel ha pedido a Teherán la liberación inmediata y sin condiciones de la Premio Nobel de la Paz de 2023. Hablamos de Nash Mohammadi, que fue detenida el viernes por las autoridades iraníes. La activista de 53 años es una gran defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión y ha luchado durante años contra la pena de muerte y el velo obligatorio para las mujeres en su país. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El Comité Noruego del Nobel insta a Irán a liberar de inmediato al activista Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023. Estas son algunas de las últimas imágenes de Mohammadi libre, sin hijab, rodeada de una multitud y coreando el nombre de un hombre ejecutado en 2022. La activista de 53 años participaba en una manifestación en la ciudad de Mashhad cuando fue detenida el viernes por las autoridades iraníes durante un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado y defensor de derechos humanos hallado muerto en extrañas circunstancias en su oficina de Mashhad el pasado 6 de diciembre. El Comité Noruego del Nobel hace un llamado a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de Mohammadi, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones. El presidente del Comité del Nobel afirma que la detención de Mohammadi no es casual. Los gobiernos de Irán y Venezuela son estrechos aliados y Mohammadi ha sido arrestada cuando el premio es concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La abogada francesa de Mohammadi pide medidas para garantizar su liberación. Es una activista pro-democracia que lucha contra la teocracia iraní. Eso no la convierte en una delincuente y debe ser puesta en libertad de inmediato. Quiero dar las gracias a la Liga de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y todas las ONG que nos apoyan para pedir su liberación. Durante 25 años, Mohammadi ha sufrido detenciones, torturas y encarcelamientos. La Premio Nobel de la Paz 2023 ha pagado el precio más alto por su lucha para abolir la pena de muerte y el velo obligatorio en Irán, batallas en las que nunca ha desistido a pesar de la represión.
En otras noticias, este sábado China volvió a rendir homenaje a las 300.000 víctimas de la masacre de Nanjing, asesinadas por el ejército de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Este episodio es un reclamo histórico de Beijing a Tokio, que se niega, sin embargo, a reconocer sus actos. Sin embargo, en los días previos, jóvenes japoneses se reunieron para reflexionar sobre el rol de su país en territorio chino. Ramiro Cuevar Verena tiene la historia. China rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Nanjing. Este sábado se realizó el 12º Día Nacional de Conmemoración para honrar a las 300.000 víctimas asesinadas por el ejército japonés a finales de la Segunda Guerra Mundial. Banderas a media asta, minutos de silencio, coronas florales y 3.000 palomas blancas, entre otros elementos, compusieron el acto del que participaron familiares de víctimas, sobrevivientes y estudiantes. La masacre de Nanjing es un capítulo que China mantiene abierto y que le reclama a Japón que reconozca sus actos, algo que históricamente el país del sol naciente ha negado. Sin embargo, en Tokio, un centenar de personas se reunió en un auditorio días atrás a escuchar el testimonio de la hija de una sobreviviente y a reflexionar sobre el rol de Japón en suelo chino. Cada vez que pienso en la masacre de Nanjing, siento una profunda vergüenza de ser japonés. Reflexionar sobre un suceso así me hace comprender cómo la guerra puede despojar a las personas de su humanidad. Creo que es necesario que cada vez más personas conozcan la verdad y que estos hechos se difundan ampliamente. Durante la educación obligatoria no aprendí mucho sobre estas atrocidades de la guerra. Creo que esto también les ocurre a muchos otros estudiantes. El gobierno japonés actual, en declaraciones como el discurso del 80 aniversario de fin de la guerra, no menciona la historia de la agresión y parece reticente a usar la palabra agresión. Históricamente, Japón se ha negado a asimilar las responsabilidades en las guerras sino-japonesas. Incluso, a lo largo del tiempo, gobernantes han rendido respetos en el controvertido santuario Yasukuni, donde yacen los militares caídos en batalla, incluyendo a 14 condenados como criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos ahora a Chile, donde las políticas para enfrentar la inseguridad han constituido uno de los ejes de la campaña presidencial que termina mañana con las elecciones. A pesar de ser uno de los países más pacíficos de Latinoamérica, Chile ha sido también escenario en los últimos años de un incremento de homicidios, aunque luego estos han vuelto a descender. Sin embargo, la percepción de la inseguridad entre la población alcanza ahora números históricos. Desde Santiago, Martín Gripo nos lo explica. La seguridad es el tema central de las elecciones en Chile. Encuestas aseguran que para 2 de cada 3 chilenos la inseguridad es su principal preocupación. Y zonas como el centro histórico de Santiago cambiaron sus dinámicas ante la presencia de hechos delictivos. Antiguamente había muchos locales abiertos y hartos sectores que había mucha localidad. Ahora ya están todos cerrados. La gente de seguridad no viene. Sí, mucho miedo porque, por ejemplo, en los metros asaltan en todos lados. Pues en todos lados se ve que asaltan, así que no es como la primera vez que uno se encierra temprano. Todos los días lo encerramos temprano. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, la tasa de asesinatos se redujo a 2,5 personas por cada 100.000 habitantes durante este 2025, luego de haber alcanzado un pico de 6,7 por cada 100.000 habitantes en 2022. Y cabe decir que el país sigue siendo uno de los más seguros de la región, que tiene una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 personas. La situación de Chile en términos de seguridad es como relativa. No es peor que en otras partes de Latinoamérica, pero sí tenemos algunos focos y en algunos sectores, algunas comunas en la región metropolitana. Este temor ha sido explotado en los discursos electorales. El ultraderechista José Antonio Kast promete mano dura contra los delincuentes, más recursos para la policía y penas más severas, mientras que la oficialista Janet Jara dice que implementará políticas integrales de prevención social, programas de reinserción y fortalecimiento de las instituciones. Porque antes aquí en Chile pasaban cosas malas, pero nunca tan malas como descuartizar una gente, descuartizar un ser humano. En campaña, la mayoría de los candidatos han asociado frecuentemente la inseguridad con el aumento de la migración irregular y prometen políticas migratorias más duras. Si bien hay estudios como el del Centro de Estudios Públicos que han registrado un aumento de homicidios relacionado con migrantes, solo el 10% de los imputados por delitos en Chile son extranjeros, según cifras oficiales.
Y cerramos en la India, donde Lionel Messi causó euforia a la vez que indignación y caos. Vean las imágenes. Como parte de su God Tour, el astro argentino visitó la ciudad de Calcuta, donde revelaron una estatua de hierro de 21 metros de altura en su honor. No obstante, poco después estallaron disturbios porque la presencia de Messi duró apenas 22 minutos y fue calificada de estafa por miles de asistentes. El campeón argentino fue retirado precipitadamente del campo luego de que fuera rodeado por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.